En 1930, la economía mundial ingresó en un ciclo recesivo denominado Gran Depresión. Iniciada en los Estados Unidos, pronto se extendió al resto de los países. Los gobiernos emplearon herramientas económicas novedosas para frenar sus efectos. Sin embargo, no fueron suficientes para detener el avance de las soluciones antidemocráticas y militaristas que terminarían conduciendo a Europa hacia otra guerra. A la dura recuperación y breve bonanza del mundo de posguerra le siguió, a partir de 1930, un cambio drástico en el escenario económico. La Gran Depresión estadounidense arrasó a nivel mundial con las relaciones de intercambio basadas en el libre comercio, a excepción de la Unión Soviética. No hubo lugar en el mundo donde no se sintieran los efectos de la debacle económica. La escasez de capitales redujo considerablemente la producción y el comercio, y se elevaron a niveles alarmantes el desempleo y la pobreza. El rol pasivo del Estado democrático liberal frente al juego del libre mercado dejó paso a una política económica estatal más activa que buscaba afrontar la crisis y controlar las convulsiones sociales y políticas generadas por ella. En el ámbito político, el sistema parlamentario y los partidos se vieron desacreditados y emergieron diversos grupos nacionalistas dispuestos a desplazar a los gobiernos democráticos e imponer soluciones autoritarias. Este tipo de regímenes reemplazaron a las jóvenes democracias latinoamericanas. El impacto de la crisis movilizó a los sectores populares. En algunos países europeos, como Alemania e Italia, la democracia dio paso a un militarismo exacerbado y a un afán expansionista, que restringieron la frágil paz internacional y condujeron al mundo hacia otra guerra de consecuencias aún más devastadoras que la anterior. La crisis desatada en octubre de 1929 por la caída de la bolsa de Nueva York pronto se expandió por todo el mundo capitalista, ya que la bonanza de posguerra había estado muy ligada al dólar estadounidense. Europa se vio perjudicada cuando los bancos de Estados Unidos trataron de lograr liquidez exigiendo el pago de los préstamos que habían otorgado el sistema bancario europeo. El gobierno estadounidense buscaba repatriar sus fondos y capitales invertidos en el exterior para paliar la situación crítica que atravesaba el país. Como consecuencia de esta iniciativa, la depresión se internacionalizó y tuvo consecuencias. La crisis financiera. El dinero recobrado no evitó la quiebra de bancos estadounidenses. Solo en 1932 quebraron alrededor de 50.000 bancos. El consumo se derrumbó y muchas empresas sin dinero para mantener sus niveles de producción entraron en quiebra y generaron despidos masivos. El desempleo elevado. Masas hambrientas sin trabajo ni vivienda afectaron el consumo. La oferta de productos no encontraba demanda en el mercado. Por lo tanto, cayeron los salarios y precios. En 1932 había 15 millones de desempleados en Estados Unidos, 6 millones en Alemania y más de 30 millones en el resto del mundo. La retracción del mercado mundial. La depresión puso a prueba el modelo liberal vigente. Cada país tomó decisiones unilaterales y fracasó la cooperación entre naciones iniciada en 1924. Los gobiernos de los países industrializados creían que la crisis solo expresaba un ciclo agudo de recesión que sucedía al interior del ciclo expansivo, y por lo tanto confiaron que la iniciativa privada podría resolver para sí sola los desajustes económicos que padecían. Los estados buscaron achicar su gasto público e intervenir en el mercado con medidas que protegían a las industrias locales e intentaban sostener los niveles de empleo mediante la reducción de las importaciones. Este hecho perjudicó a los países que vendían su materia prima, afectados por la caída internacional de los precios y repatriación de capitales extranjeros. El abandono del patrón de oro a partir de 1931 descolocó el sistema monetario internacional y retrajo todavía más el comercio entre los países. La debacle de 1929 se desencadenó durante la presidencia del líder republicano Herbert Hoover. Para paliar sus efectos, Hoover siguió las reglas del liberalismo económico
ya que pensaba que la crisis era pasajera y que el sector privado podría solucionarla por cuenta propia. Para el Partido Republicano, la seguridad social no era tarea del Estado, sino de la caridad privada. Hoover restringió el gasto público, cortó el crédito y bajó los salarios. Pero sus medidas solo lograron retraer el consumo y elevar el desempleo a cifras nunca antes vistas. En 1932, el comercio externo estadounidense cayó drásticamente de 10.000 a 3.000 millones de dólares y en 1933 el país alcanzó el punto más crítico de su depresión, con 5.000 bancos quebrados y 14 millones de desocupados. Como consecuencia de los bajos precios de los productos y de sus onerosas deudas, muchos productores rurales quebraron y debieron migrar a las ciudades, donde ya existían muchas personas sin empleo ni vivienda. El New Deal. En su campaña electoral, Roosevelt había afirmado que el gobierno debía brindar condiciones de bienestar para todos los habitantes. Propuso entonces una nueva política, conocida como Nuevo Trato o New Deal. Rodeado de expertos en finanzas e intelectuales, su programa se basaba en el keynesianismo, es decir, las teorías de la economía de John Maynard Keynes. Para lograr esos objetivos, el Estado debía utilizar las reservas fiscales y actuar como abastecedor, banquero, productor y comprador. La intervención económica del Estado era considerada fundamental para salir al rescate de cada sector afectado. Aún así, ese gasto generaba déficit. El nuevo rol intervencionista impulsado por Roosevelt fue considerado por los sectores conservadores y republicanos, e incluso por el Tribunal Supremo. Pese a ello, Roosevelt lanzó la primera fase de su plan, que contaba con el aval del Congreso. Abordó la crisis bancaria, obligando a los bancos a cumplir con un Banking Act y a la Ley de Obligaciones Federales. El gobierno ofreció créditos accesibles para que las empresas mantuvieran su producción y decidió una devaluación del 41% para reducir deudas, subir los precios y aumentar la competitividad de las exportaciones. El Estado buscó cubrir las necesidades más urgentes de los pobres, destinando grandes sumas a la provisión de comida, abrigo, planes de trabajo y guarderías infantiles. Para recuperar el empleo e impulsar la recuperación de la actividad industrial, Roosevelt diseñó una serie de grandes proyectos con financiación estatal. Los resultados fueron positivos, ya que aumentó la demanda y el poder de la compra de los trabajadores, impulsando el incremento de la producción.